carece de conocimiento. La iglesia está apostatada. La iglesia ha seguido un evangelio moderno que es fundamentado en ciencias de la mente, en psicologías de la mente, en la nueva era, y han dejado lo más sencillo del evangelio, la palabra en su pureza. Han dejado la sana doctrina por seguir estratagemas de hombres que solamente motivan a la gente, la emocionan, pero nunca crecen espiritualmente. Le invito a Temple Berea si están buscando una iglesia, 607 West 34 Street en la ciudad de Odessa, Texas. Si usted busca entretenimiento, una discoteca bien bonita, hay muchas iglesias que ya las tienen. Pero si usted busca la palabra de Dios, adorar a Dios, servir a Dios con todo el corazón, aprender del reino de Dios, Templo Berea es su iglesia. Amén. Estamos en el libro de Hebreos. Ya estuvimos viendo en el primer capítulo, hermanos, quién es Jesucristo. La comparación de Cristo con los ángeles, que Jesucristo es Dios, no un ángel. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Amén. Y aquí nos enseña el apóstol Pablo a los hebreos del nuevo convenio. Ahora vamos a entrar a lo que viene siendo el nuevo convenio o el nuevo pacto, ¿ok? En el capítulo 2 de Hebreos, vamos a empezar de una vez porque ya ando un poco atrasadito, hermano, y quiero empezar porque lo más importante para mí es el estudio expositorio de la palabra de Dios. El estudio expositorio de la palabra de Dios. Para mí es lo más importante. No estoy de acuerdo con estos mensajes modernos de psicología en la iglesia, de filosofía, de ciencias de la mente, y andar hablando tonterías nomás por hablarlas, porque eso no lleva a la iglesia a una madurez. Debemos ir creciendo en la palabra de Dios. Debemos ir conociendo la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y está en su palabra cuando la leemos expositoriamente y en contexto. Esto no es un libro de entretenimiento, hermano. No es un libro de motivación. Es un libro que contiene vida, vida eterna. Palabras de vida eterna. Es el logos de Dios. Pero cuando lo leemos y el Espíritu Santo nos lo revela, llega a ser el rema de Dios para nosotros. Es logos y es rema. Es logos y es rema. Porque Jesucristo es el verbo de Dios. Amén. Cuando leemos la Biblia estamos conociendo a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? Cuando leemos la Biblia. Aquí no me brinco para acá y para allá. Aquí nos quedamos en un solo libro y lo estudiamos todo. Una epístola, un evangelio, y lo estudiamos de orilla a orilla hasta que acabemos. Estamos en Hebreos. Ya hicimos Romanos, ya hicimos Gálatas, 1 Corintios, 2 Corintios, ya me lo acabó todo el Nuevo Testamento, hermano. Amén. Ya hicimos Apocalipsis. Y ahorita estamos, ya hicimos 1 y 2 de Tesalonicenses. Nos falta Timoteo, Tito, nos faltan las cartas de Juan, algunas otras por ahí. Y ahorita estamos en Hebreos. El libro de Hebreos es bien importante, hermano, porque nos revela quién es Jesucristo como sumo sacerdote, como Salvador, que Él es superior a los ángeles porque Él no es criado, Él es hijo de Dios. Él es igual a Dios, Jesucristo. Aunque en el Antiguo Testamento aparecía como el ángel de Jehová. Eso se llama cristofonía, una preaparencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. Pero cuando Él ya fue revelado a nosotros por medio del nacimiento de la Virgen María, amén, y se reveló como Cordero de Dios para morir por nuestros pecados, dar su vida, derramar su sangre y reconciliarnos con Dios, nuestro Padre, para tener comunión con Dios otra vez. Y el apóstol Pablo, quien creo yo que es el escritor de Hebreos, nos elabora más en quién era Cristo en cuanto a los ángeles. Él era el creador de Dios, por cual dice, adórenle ángeles de Dios a Jesucristo. Y del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Dios, reconociendo a Cristo como Dios. Porque en cuanto al Hijo dice la Escritura, aquí en primer capítulo de Hebreos, que tu trono, oh Dios, es cetro por los siglos de los siglos. En otras palabras, aquí Pablo nos hace el paralelo entre los ángeles y Cristo. Y ahora nos va a hacer
un paralelo del convenio, del nuevo pacto, amén. Porque dice aquí el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es preciso que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Nota, realmente se refiere al mensaje de la cruz del Nuevo Testamento. No sea que nos deslicemos. Ajá. No sea que nos deslicemos. Nota, en el texto griego conlleva la idea de un anillo que se desliza del dedo. Desgraciadamente, la iglesia actualmente ha dejado que el mensaje de la cruz se deslice y en consecuencia la iglesia apenas sabe dónde ha estado y a dónde va. O sea, anda como borracha la iglesia, buscando, no sabe dónde va. ¿Por qué? Porque hoy siguen la filosofía de la mente positiva, la mente de la ciencia, la borrachera espiritual, y ahí anda la gente. Al rato llegan con sus doctrinas de hombres, al rato con el vino nuevo, riéndose como locos. A eso se refiere. Una iglesia que se ha desligado del mensaje verdadero de la palabra de Dios, siguiendo filosofías de hombres, ciencias de la mente, la nueva era dentro de la iglesia, prácticas del yoga, queriendo reprender demonios, echar fuera demonios con banderas en la iglesia. Qué tontería, hermanos. Yo no encuentro nada de eso en la Biblia. Y es menester que nos volvamos a la palabra de Dios. Una iglesia caminando a como le da la gana. Se enferma un cristiano, nomás repite y di, no tengo esto. Damos un ejemplo, que le digan que tiene cáncer. Y le enseñan a la iglesia a estar diciendo, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, yo rechazo, no lo acepto, no tengo cáncer. Nada más que esas prácticas no son bíblicas, ¿verdad? ¿Cuándo dijo Cristo? Para que se te quite la lepra, nomás ve y repite, no tengo lepra, no tengo lepra, no tengo lepra. Nunca lo dijo porque nunca fue bíblico ese mensaje. Mensajes desde la ciencia de la mente, que ellos llaman revelation knowledge. Conocimiento por revelación. No hay tal cosa que revelation knowledge, hermano. Mire, esta es la verdad revelada a nosotros. ¿Quiere tener conocimiento? Lea la palabra. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la palabra. ¿Quiere saber la voluntad de Dios? Lea la palabra, hermano. No siga palabras de hombres. Ahí la gente, ahí no estaban Maldonado el otro día maldiciendo el virus, que no puedo decir porque me cancelan ahí, me censuran. Ahí no estaba Kenneth Copeland también maldiciendo eso. Y ahí están los cristianos poniendo el Salmo 91. Y que declarando que el COVID se muera, que el cáncer se muera. ¿Y por qué no se mueren, pues? Porque están empleando artimañas que el enemigo ha metido en la iglesia, que no trabajan. Nosotros creemos que Dios sana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero nosotros creemos que la Escritura dice que si alguien está enfermo entre vosotros, oremos por ellos y la oración de fe lo va a salvar, lo va a sanar. Creemos que Dios sana. Pero no creemos en manipular a Dios porque nosotros creemos que Él va a hacer lo que queremos que haga, o porque yo repito algo hasta que supuestamente Dios lo haga, o hasta que yo me visualice algo. Todas esas artimañas y mentiras se han metido a la iglesia, hermanos. Volvamos al evangelio verdadero, ¿ok? Volvamos a la sencillez del evangelio. Read the word, brother, sister. Lea la palabra. Léala por lo que dice, no esté sacando de contexto la escritura ni agregándole que a usted le da la gana. Pase tiempo, cierre la tele un rato, déjese de tantos deportes, tanta vida social. Para los parties ahí van corriendo, para las fiestas van corriendo, pero para el estudio de palabra, qué sueño nos da, qué sueño les da a la gente, qué aburrido. Pero aquí está la vida, hermanos. El poder y la vida está en su palabra. Amén. El 2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, nota, realmente se refiere a la ley de Moisés, la cual tenía a muchos ángeles en asistencia. Y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Nota, el pecado
se trata en la cruz, o de otro modo se trata en el juicio. Por eso, cada persona tiene una alternativa. Número 3, versículo 3, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Ahora, está hablando aquí Pablo a los mundanos, hermanos, a los incrédulos. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a los creyentes. Le está hablando a los judíos convertidos, que eran pocos, pero le está hablando a la iglesia del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Nota, si descuidamos la cruz, nos hemos destruido. Dice, la cual, habiendo comenzado por ser publicada por el Señor, nota, anunciada por Cristo, Él dijo, arrepentidos que el reino de los cielos se acerca. Ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Dice la nota aquí, confirmando por sanidades y milagros, a lo cual los primeros 12 fueron testigos y también muchos otros lo presenciaron. Testificando juntamente con ellos Dios, expresa la mayor prueba de todos. Realmente lo que es está absolutamente indestructible. Testificando juntamente con ellos, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Estas cosas eran la voluntad de Dios en aquel entonces y lo son la voluntad de Dios ahora. Por eso les digo, hermano, hay tal cosa que sanidad, hay tal cosa que milagros, pero tienen que llevarse a cabo como Dios ordenó, no con estas estrategias nuevas que están levantando ahí. Déjeme leer una cosa a usted. Las oraciones contemplativas no son bíblicas, hermano. Hoy en día está mucho eso entre las iglesias, entre las redes sociales, lo mira uno. Que para tal enfermedad ora tal salmo. Que para tal cosa ora tal salmo. Que para el divorcio tal salmo. O que para el divorcio tal parte en la Biblia. Y no estoy en contra en que leen la Biblia, en el método que lo están haciendo. ¿Qué es una oración contemplativa? Déjenme le explico qué es una oración contemplativa. Una oración que alguien más hizo o escribió y se la dan a usted para que la lea, pensando que a usted le va a funcionar, porque supuestamente a ellos les funcionó. Por ejemplo, ¿cuántos años atrás no estaba la gente ayunando la oración de Jabez? Haciendo la oración de Jabez. ¿Cuántos años? Todos orando la oración de Jabez. Hermano, la oración de Jabez era la oración de Jabez ante Dios. Nosotros no creemos en rezos. Ahora, nosotros hablamos salmos. Nosotros repetimos proverbios. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Claro que sí, estamos hablando del método que no es bíblico. Conocí a un pastor de las Asambleas de Dios y le pegó una enfermedad mortal. Y yo estaba ahí cuando él le dijo a otro pastor de Costa Rica, porque el pastor de Costa Rica le dijo que él tenía las oraciones contemplativas de Pao Yonggi Cho, un hombre que predica un evangelio falso, Pao Yonggi Cho, basado en la cuarta dimensión, en las ciencias de la mente, en la visualización. ¿No crea usted que Pao Yonggi Cho es un hombre que predica esa doctrina? Pao Yonggi Cho predica muchas doctrinas del Medio Oriente, la cuarta dimensión. ¿Qué es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es una enseñanza entre los orientales y los de la mitología, los de ciencias de la mente, que hay energías en los cosmos. Y que si usted sigue nomás hablando cosas bonitas, cosas que ellos llaman positivas, que tarde que temprano los cosmos se alinean con sus palabras y su cuerpo se alinea con los cosmos y esas energías empiezan a sanarlo usted. Eso enseña Pao Yonggi Cho. Son los métodos que emplean, hermanos. Las oraciones contemplativas no son bíblicas. Déjese de cuentos usted. La oración bíblicamente es su conversación con Dios personal, en su ropero secreto. Hay oraciones congregacionales, donde oramos en la iglesia como congregación, por los enfermos, por la nación, por diferentes cosas, por los matrimonios.
Esa es una oración congregacional. Congregacional es bíblico. Cuando estudiamos la vida de los apóstoles, iban al templo a orar muy seguido. ¿Por qué? Porque orar es parte del cristiano, parte de nuestra vida. Pero no hay lugar ni enseñanza de las oraciones contemplativas. Y la gente cree que eso trabaja. Y estamos viendo aquí, que todo sea conforme a la voluntad de Dios, hermano. Déjeme leer una cosa. Yo sé que usted no está impuesto a escuchar mensajes como lo que yo enseño, pero yo le tengo que enseñar a usted la verdad. Escúcheme muy bien. No todo el tiempo Dios va a sanar. A mí no importa cuánto ayune usted, cuánto ore usted. No todo el tiempo Dios va a sanar. La oración de Jabez no es una oración perpetua, hermanos. La dieta de Daniel, que toda la iglesia lo está haciendo ahora. Todas las iglesias se meten a eso, creen que porque ellos guardan una dieta por 21 días, que Dios va a actuar a su favor, que Dios va a hacer milagros, que van a ser liberados de demonios, que van a ser liberados de ataduras. Yo conozco gente que se mantiene haciendo el ayuno de Daniel y sí, no cambia sus caracteres. Siguen controlando a sus esposos. Siguen de celosas o celosos. Entonces, ¿de qué sirve tanto apantallar algo? Y la iglesia se mete al internet a ver cuál es la última farsa que ha salido. Y una mujer que inventó la dieta de Daniel. Y ahora le quieren dar una propiedad espiritual cuando no tiene nada que ver, que no era perpetua el ayuno de Daniel, hermano. Nunca lo practicó Cristo. Nunca lo enseñó Cristo. Nunca lo enseñó Pablo. Todo tiene que estar en línea con la palabra de Dios, hermano, y en su contexto y apropiadamente. Entonces usted se va con los de la palabra de fe y dicen, pues nomás decreta, nomás declara, y tú nomás confiesa que vas a ser sano y vas a ser sano. Yo le estoy diciendo ahorita, hermano, y le digo con todo respeto, no toda la gente va a sanar Dios. A veces que Dios no va a sanar gentes, pero a veces que Dios va a sanar. Él decide a quién va a sanar, no su mente, no su visualización, no practicando la cuarta dimensión, como dice Payong y Shaw, que usted nomás, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, y al rato va a suceder que se le va a ir el cáncer. Si tales enseñanzas estuvieran en la Biblia, hermano, le hubiera predicado Cristo, las hubiera predicado Pablo, Pedro. Hay momentos que Dios no va a sanar. Pablo dijo en una ocasión, tuve que dejar a Trófimo enfermo en Mileto y no pudo continuar más conmigo, debido a que se enfermó. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no tomes nomás agua, toma vino por tus frecuentes enfermedades en tu estómago. No le digo, no confieses, Timoteo. Me van a decir a mí estos maestros modernos que saben más que Pablo, hermano, que fue hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia de Dios, a recibir el nuevo pacto, hermano, que Pablo no sabía esas tonterías que ellos enseñan, o esos principios que ellos dicen que trabajan, porque se está predicando un evangelio falso, hermano, un evangelio filosófico, basado en la ciencia de la mente, en la nueva era, que yo puedo crear mi propia realidad con lo que yo digo, hablo. No, Señor, el que sana se llama Jesucristo, amén. Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, únjanlo con aceite, oren por él, y la oración de fe lo va a sanar. Ese es el método bíblico, hermano. Esa es la manera bíblica, hermano. Hay muchas cosas en la Biblia que habla que no son perpetuas y no van a ser perpetuas, porque no fueron diseñadas a ser perpetuas, hermano. ¿Cuándo escucha usted a Pablo orando al Padre Nuestro? ¿Cuándo escucha usted a Juan orando el Padre Nuestro? ¿Cuándo escuchó usted a Pablo diciendo, voy a guardar la dieta de Daniel? ¿Cuándo? Porque no son planes de Dios, hermano, no son metodologías bíblicas. Por eso le digo, estas oraciones, contemplaciones que la gente pone en las redes sociales están mal, no son bíblicas. Y este siervo que le estaba diciendo, le pedía a este otro siervo de Costa Rica que le consiguiera las oraciones contemplativas de Payong Gisho, porque él pensaba que Dios lo iba a sanar si leía esas, y le pedía con una insistencia, hermano, consígamelas, hermano, tráigamelas, consígamelas. Mira, hermano, si Dios decide sanarlo, usted lo va a sanar, ¿ok? No podemos tener fe en nosotros, fe en la fe en nuestros caprichos. Mi fe tiene que tener un objeto correcto, y ese objeto tiene que ser Jesucristo. Y si a Él le place sanarnos, nos va a sanar. Y si Él no quiere sanarnos, no nos va a sanar. Epafrodito enfermó, dijo Pablo, y estuvo enfermo a punto de morir.
y yo estaba cargado en mí porque yo no quería mandarles a Epafrodito, a los filipenses, enfermo. Y le rogué al Señor 3 veces que lo sanara, hasta que el Señor lo sanó. Ahora, ¿Pablo creía en milagros? Claro que sí. Pablo oró por mucha gente y sanaron, hermano. Pablo oró por mucha gente y sanó. Hasta levantó personas que habían muerto, Pablo. Entonces tenemos que entender, hermano, el patrón bíblico para las cosas. Hoy en día se le enseña a la iglesia, entrégate a Cristo, no problemas, no sufrimientos, no enfermedades. Todo te va a ir bien. Puro éxito, pura prosperidad. Cuando es todo lo contrario de lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Perdón, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, no la cruz de Cristo, su cruz. Y sígame. Y creo que Marcos dice diariamente. Por eso le digo, todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No todo el tiempo va a ser la voluntad de Dios sanar, hermano. Ya le presenté el caso de Timoteo. Pablo mismo estaba enfermo. Dorcas se enfermó. Epafrodito estaba enfermo. Pero hay gente que Dios sanó. Y el problema es cuando nos encaprichamos a querer moldear a Dios a nuestra manera. 294 veces se menciona la palabra fe en la forma de pistis, firme persuasión, en la Biblia. Y las 294 veces el objetivo de la fe es Cristo, es Dios, o es relativa con Dios. Y por eso Pablo nos dice aquí claramente, según su propia voluntad. Sigamos leyendo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. Nota, el Señor no les ha dado a los ángeles el dominio y el gobierno que Él le ha dado a Cristo. ¿Se fija? Testificó, empero, en un cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O qué es el hijo del hombre que le visitas? Nota, se refiere a una consideración a fin de ayudar o beneficiarse. Indica claramente que el hijo del hombre es de la raza humana y no de Cristo. De la humanidad de Cristo, hermano. Es lo que está diciendo ahí. ¿Okay? Dice el 7. Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y ahí es donde los testigos de Jehová y muchas gentes, como los mormones, confunden la escritura y la tergiversean, queriendo decir ellos que Cristo fue criado, hermano. Déjeme leer una cosa desde ahorita. Es una blasfemia delante de Dios decir que Cristo es un ser criado. Esa inspiración diabólica esa, de que Cristo fue un ser criado. Tenga mucho cuidado con esas doctrinas de demonios. Porque tú lo hiciste un poco menor que los ángeles. Déjenme le leo aquí las notas. Debería traducirse, tú lo hiciste a un poco más bajo de la deidad. Los ángeles traducido en la palabra hebrea es Elohim, que significa Dios. Y debería traducirse como corresponde. Le coronaste de gloria y de honra. Está hablando de Cristo. Y te pusiste sobre las obras de tus manos. Yo creo que hicieron decir aquí, le pusiste sobre las obras de tus manos. Se equivocaron ahí donde dice te, es le. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Un poco de aquel dominio todavía se conserva a pesar de la caída. Sin embargo, como sería obvio, mucho ha estado perdido, pero desde luego todo ha sido recuperado en Cristo y será al final realizado en Cristo. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Se refiere a Adán antes de la caída, pero sobre todo se refiere a Cristo y lo que hizo en la cruz a favor nuestro. Porque en cuanto Él, Dios, le sujetó todas las cosas al hombre, nada dejó que no sea sujetado a Él. Otra vez se refiere al primero Adán, pero más que todo se refiere al último Adán, que es Jesucristo. Más aún no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Debido a la caída, no vemos ahora lo que al principio fue destinado para el hombre, pero mediante Cristo será revisto finalmente.
Está hablando, hermanos, de la restauración completa de nosotros al estado que estaba el hombre antes de que cayera, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que no se enferma. Y Dios sujetó todas las cosas a Adán. Pero en Cristo Jesús, Él es la autoridad de todo lo que existe, hermano, en el mundo espiritual, en el mundo físico, en la eternidad pasada, en la eternidad presente y en la eternidad futura. Cristo es la autoridad máxima en el universo, porque a Él se le dio toda la autoridad. Cuando Cristo resucita allí en Mateo 28, 19, me gusta leerla en la Reina Valera porque está más sencilla, esta tiene muchas notas. Cristo dijo algo bien importante ahí en Mateo 28, 19, hermanos. Jesucristo dijo algo bien importante que tenemos que entender nosotros. En Mateo 28, 19. Déjame leerlo brevemente porque eso es algo bien importante. Mateo 28, 19. Dice aquí la palabra de Dios de la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. ¿Quién ordenó? Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y se acercó y les habló diciendo, toda potestad, aquí está lo que está diciendo Pablo a los hebreos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay por ahí algunos comentaristas, hermanos, que no aceptan Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como tres personas. Porque ellos dicen que son meramente manifestaciones. Yo solo le pregunto a ustedes, deme la base bíblica donde dice que Cristo, el Padre, el Espíritu Santo son meramente manifestaciones. La Biblia habla que el Espíritu Santo se manifiesta, que el Hijo del Hombre se manifestará, que Dios se manifestará a nosotros cuando ya estemos en la eternidad. Pero nunca se refiere a ellos como meramente una manifestación. Eso es un error diabólico, hermano. El decir que son meramente manifestaciones. Y hay comentaristas por ahí que se indagan en investigar cosas a su manera, a su conveniencia. Empezando a decir ellos que Mateo 28, 19, Juan 1, 7, todo lo que muestre a Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo como personas, que todo esto es falso. Cuidado con esas enseñanzas, hermano. Si algunas cosas no entienda, mejor no las diga. Pero decir que esto es de Satanás puede ser una blasfemia muy grande que usted esté cometiendo. El decir que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son meramente manifestaciones. Eso es negar al Padre, eso es negar al Hijo, como dice el apóstol Juan. ¿Quién es anticristo? El que niega al Padre y niega al Hijo. No dice el que niega al Padre que es el Hijo. Con letra mayúscula dice el que niega al Padre y el que niega al Hijo, a Jesucristo, el tal es anticristo. Es puro cuento lo que este comentarista comenta, porque yo lo miré en YouTube y en varios lugares que dice, es que esto fue agregado en el concilio de Nicea. Qué tontería, hermano. Qué tontería. Cristo dijo estas palabras en el año 33 aproximadamente. Poco antes de... No, fue en el año 33 porque él ya había resucitado. Cristo dijo, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quería hacer ese pequeño énfasis. Esto no lo agregó aquí el concilio de Nicea, con Constantino, hermano. Porque el concilio de Nicea, bajo Constantino, cuando él unió la iglesia con el Estado, dejó de perseguir a la iglesia del Señor. Y miró un símbolo del sol que le dijo, en este símbolo vencerás. Es el Dios Sol. El Dios que adoraban los enoteístas, que era Constantino, era enoteísta. Él adoraba al sol y dijo, en este símbolo vencerás. ¿Qué símbolo del sol? Por eso si usted ve la hostia, está redonda como el sol. Ese que ellos llaman el Señor,
Es una forma del sol que la llevan en un palo así y la van adorando. Se inclinan. Y ahí donde está la hostia, ahí está ese símbolo. Y se inclinan a esa imagen que ellos llaman el Señor. Es el Dios Sol. Y Constantino paró la persecución y fue inspirado por Satanás. No persigas a la iglesia, la estás persiguiendo y se está desparramando más. Y Constantino estableció la iglesia con el Estado, dejó de perseguir a la iglesia. No los venzas por fuera, no los mates, no estás logrando nada. Mejor métete entre ellos y corrompe la verdad. Y el concilio de Nicea se unió en el año 323 aproximadamente. No me diga usted que esto lo puso Satanás aquí, porque el que está mal es usted. El que está mal entendiendo la escritura es usted, porque se deja guiar por aquellos que están en contra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como personas. Por eso niegan Juan 1:5-7. Y aquí el que dio el mandamiento se llama Jesucristo, porque dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Volvámonos a Hebreo. Quería hacer ese pequeño énfasis ahí, hermanos, porque hay mucha gente que confunde la escritura y quieren inventarse historias falsas a su manera, y no es así. Amén. Toda autoridad se me es dada. Sigue diciendo, estábamos en Hebreos, ¿verdad, hermano? Puse el marcador equivocado. Estábamos en Hebreos 2. Es que estábamos en esta Biblia. Está mal bien el marcador, el que estaba mal era yo. Amén. Así es de que, hermanos, nada personal. No tome todo a la ligera. No tome todo con enojo. Amén. Usted es responsable por lo que usted quiera creer. Y yo creo lo que Cristo dijo. Amén. Toda autoridad. Aquí está hablando de la autoridad que Cristo tuvo. Ya me perdí en mi lugar, hermanos. Si vamos a seguir leyendo en el 5, la redención. Porque no sujetó Dios a los ángeles al mundo venidero. Ok, ya habíamos leído. En todo lugar, ok. Puedo ver que los ángeles. Ok. Me perdí, hermanos, que me fui para el otro lado para la otra Biblia. Ok, vamos en el 8. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, por en cuanto Él le sujetó a las cosas, nada dejó que no sea sujetado a Él. Mas aún no vemos que todas las cosas están sujetas. En el 9. Pero si vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Declara el hecho de que Él necesitó la gracia de Dios para llevar a cabo su tarea, porque Él era hombre, el hombre Jesucristo. Cuando la escritura se refiere a Jesucristo como hijo de hombre, se refiere a la humanidad de Cristo, ¿ok? Al descendiente de David, linaje de Abraham, de la tribu de Judá, se refiere a la humanidad de Cristo, cuando Él se humanara. Cuando la escritura se refiere a Cristo como hijo de Dios, se refiere a Él como diadá, como Dios. Porque póngase a pensar un poquito usted. Si Dios es espíritu y Dios tiene un hijo unigénito, Dios no se puede reproducir con una diosa. Esas son doctrinas de demonios, hermanos, paganas. Dios no se puede reproducir como enseñan las mitologías paganas y doctrinas de demonios, que los dioses se reproducen. Dios no se puede reproducir porque Dios es espíritu. Entonces, si Jesucristo es unigénito hijo de Dios, Él es Dios, igual a Dios. Amén. Por eso Él siempre se refería a su Padre. Felipe, si me has visto a mí, has visto a mi Padre. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es mi Hijo amado en quien tengo con complacencia. Ahí vemos claramente, hermano, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en operación en una unidad perfecta. No, no son tres dioses. Son tres personas, un solo Dios. Yo no he encontrado, hermano, y nadie me ha podido probar que Jesucristo es meramente una manifestación, que el Espíritu Santo es una manifestación, que el Padre es meramente una manifestación, sino los nombra como personas. Tiene que entender eso usted, hermano, para si va a entender la Escritura correctamente.
Enójese si quiere, oféndase si quiere, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y dice aquí que Él murió por nuestros pecados, para darnos la vida eterna a nosotros, para darnos a nosotros la vida. Porque convenía que aquel por cuya cosa son todas las cosas, y por Él cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar la gloria a muchos hijos, hiciese perfecto por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. He aquí, yo y los hijos que me dio Dios. ¿Quién se los dio? Dios. ¿A quién? A Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es saber al diablo. Qué tremendo. Para destruir la muerte al que Satanás tenía el imperio de la muerte, a saber al diablo. Es importante entender esto, hermano. Déjeme le digo por qué. Porque vamos a leer brevemente en 2 de Colosenses, capítulo 2. 2 de Colosenses, capítulo 2. Y vamos a ver algo ahí bien importante. Fíjese lo que Pablo vuelve a confirmar aquí en Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer ahí creo que del 3 en adelante. Ok, vamos a leer aquí lo que está diciendo Pablo tocante a esto que aquí dicen Hebreos, que destruyó la muerte. El 13, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Aquí habla Pablo aquí que por la muerte de Cristo nos libró a nosotros, que por su muerte nos hizo libre y nos libró del que tenía poder sobre la muerte, que era el diablo, ¿verdad? Y aquí leemos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Por eso es importante saber quién es Cristo, por qué murió en la cruz. Hermano, el bautismo en agua no salva, hermano. Déjese de creer usted eso. El bautismo es una ordenanza bíblica. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero el énfasis del perdón de pecados, el limpiar de los pecados, es por la sangre de Cristo. Tiene usted que entender eso, hermano. ¿Sabe quién que creía que los pecados los limpiaba el agua también? Constantino. Constantino creía, porque esa era una enseñanza pagana, hermano. El bautismo en agua también era una enseñanza pagana, una práctica pagana. Por eso los babilónicos, los baalistas, los sacerdotes satánicos del baalismo, bautizaban a los niños para limpiar sus pecados y sus impurezas. Por eso Constantino, como era enoteísta, él creía que el bautismo en agua lavaba sus pecados. Por eso Constantino no se quiso bautizar hasta que él ya era grande, hasta que ya estaba por morir, porque él quería limpiar sus pecados, mientras quería seguir en sus idolatrías. Por eso dice aquí, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna llenas o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario, hermano? Despojó a Satanás, a los principados, a los demonios, que tenían el poder sobre la muerte, hermanos. Por eso nosotros como cristianos no debemos temer la muerte. Si usted teme la muerte, hermano, hay un problema con su relación entre usted y Dios. Si usted tiene miedo a morirse. Porque lo que la Escritura nos está enseñando aquí en Colosenses y en Hebreos,
que Cristo fue al Calvario, a la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados para darnos la vida eterna. Para darnos la vida eterna en cuanto morimos, en cuanto nos vamos de este cuerpo físico. La gente llora por el cuerpo y se lamenta por el cuerpo, está llorando por el cuerpo ahí. Y no se dan cuenta que la persona que muere en Cristo está en la presencia de Dios, su espíritu, su alma, gozando la vida eterna ya, hermanos, esperando que su cuerpo físico sea resucitado. Por eso es importante creer la Escritura como está escrita, hermano. Creer la palabra de Dios como está establecida. Es importante porque nosotros el morir no es pérdida, es ganancia. Si moremos en Cristo y le estamos fieles hasta la muerte. No crea usted porque nomás va a una iglesia, toca y participa en una iglesia que usted ya la tiene hecha. Tenemos que estar viviendo en santidad, hermanos, una vida que agrade a Dios. Si queremos tener la vida eterna, hermanos, no hay otra manera. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que él fue a la cruz y murió, se despojó de sí mismo para morir, no por él. Cristo no necesitaba morir, hermano, él ya era eterno. Él se humanó por causa suya y mía, para darle a usted y a mí la vida eterna. Por eso se humanó Cristo. Amén. Por eso se humanó Cristo. Para darnos la vida eterna a nosotros. Amén. Así es de que no sea tan ofendido, hermano. No esté dándole énfasis al bautismo en agua más de lo que de veras debe darle usted. Usted se puede bautizar todas las veces que quiera. Pero si usted no lo limpia la sangre de Cristo, usted no ha sido perdonado de sus pecados. Porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Mayormente la sangre de Cristo. Es bien sencillo, hermano. ¿Para qué se aferra a sus ideas? Amén. La salvación es, como dice la Biblia, por medio del sacrificio de Cristo. Y Él participó para destruir la muerte. Y librar a los que por temor de la muerte estaban por la vida sujetos a servidumbre. Déjenme le explico eso claramente. Para librar a aquellos que tenían miedo a morir. Aquellos que le tenían miedo a la muerte. Que vivían atemorizados porque un día tenían que morir. Y Pablo dice que vino para librar a estas personas de esto. Para librarnos a nosotros, hermanos, de no tener miedo a la muerte ni andar temiendo morir. Dice la nota, Él pagó el pecado es la muerte, lo cual indica separación de Dios. Jesús expió todo el pecado en la cruz. Por ello quitó la causa de la muerte espiritual, al menos para todos quienes creyeran. Y es lo que es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Cuando yo empiezo a enseñar cosas así, hermano, por eso teníamos como alguna gente en el Facebook se quitan. ¿Por qué? Porque están aferrados que el bautismo en agua salva, hermano. No salva el bautismo en agua. Aprenda la Biblia bien. Es una ordenanza bíblica y el bautismo simplemente significa que morimos con Cristo en el agua bautismales y resucitamos con esto, lo que significa, pero no limpia el pecado. Ni causa que la gente nazca de nuevo. Acuérdese Simón el Mago, en el libro de los Hechos. Simón el Mago dice que había creído y se había bautizado. Pero después quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero para él imponérselo a la gente, que él dijo, aquí hay dinero. Aquí compro este don y se lo doy a la gente el don del Espíritu Santo y me hago mucho dinero. Y Pedro lo reprendó, que perezcas tú y tu dinero. ¿Por qué no lo salvó el bautismo al mago, hermano? Porque el bautismo no regenera al hombre. Es un acto de obediencia, un simbolismo que morimos con Cristo. Y hay gente que le quiere dar más crédito al bautismo de lo que es. Hay unas personas que van a una iglesia aquí, la UPC, hermanos, que yo las conozco de muchos años y siempre ellos me han mandado al infierno. Ellos dicen que yo no soy salvo, a mí no se me ha revelado el nombre, yo soy un hijo de la ramera, yo soy un hijo del diablo. Y un día las miré en la tienda y tenían una camiseta que hicieron con una gota grande de agua. Y decía, yo me bauticé en el nombre de Jesucristo. Y daban Hechos 2:38, Hechos 10:48, Hechos 8:16. Poniéndole el énfasis de la salvación en el bautismo en agua. Que es una ordenanza bíblica, un simbolismo que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. El que salva es Jesucristo por medio del sacrificio en la cruz de Calvario, hermano. No hay otra manera de ser salvo, hermano. Estos mensajes modernos de filosofía positiva, de la prosperidad, de las ciencias de la mente, apártese de esas doctrinas, hermano, lo van a desviar del evangelio. Lo van a desviar de la verdad. Solamente la sangre de Cristo salva, solamente su muerte en la cruz. Pero Él no murió por Él murió para librarnos a nosotros del temor de la muerte. Por eso una persona que de veras camina con Dios, hermano, tiene comunión con Dios, con Jesucristo. Una persona que anda en obediencia a Dios no debe temer la muerte, hermano. Si la teme, examínese. Vamos a examinarnos, algo no anda bien. Porque el instante que yo
y usted salgamos de este cuerpo, el instante, nuestro espíritu, nuestra alma aparece en la presencia de Dios. ¿Para darnos qué? Para obtener la vida eterna, esperando que nuestro cuerpo físico, que es polvo, sea resucitado. Nos vamos a ver iguales. En el cuerpo glorificado, el cuerpo va a ser igual que el que tenemos hoy en día, pero va a ser glorificado. ¿Amén o no amén? Nada más que no va a tener los defectos del pecado. Ya no va a haber gorditos, canosos, gente con los dientes chuecos, que riumas, que artritis, que huesos chuecos, que caras deformes, una oreja más grande que otra, un ojo más grande que otro, un pie más largo que otro, hermano. Y los miles de defectos que tenemos en este cuerpo físico. Amén. Porque son cosas temporales, hermano. Nosotros tenemos que tener la mira puesta en lo eterno, en la vida eterna. Eso es lo glorioso del Evangelio. El Evangelio de la vida eterna. Olvídense, aquí vamos a sufrir, vamos a tener enfermedades, vamos a padecer dolores, todas estas cosas, porque son parte de la naturaleza pecaminosa. Pero vamos a ser liberados ya de esto cuando nuestro cuerpo deje de existir o cuando la trompeta suene. Amén. Tendremos un cuerpo glorificado. Por eso, séale fiel a Cristo, hermano. Ame a Cristo, ame su palabra, ande en obediencia, búsquele, sírvale con todo su corazón, no ande sirviendo a Dios a medias, ni de mentiritas nomás para que diga la gente. No, sirva a Dios porque le ama. Amén. El 16. Porque ciertamente no vino auxilio de los ángeles, sino en auxilio de la simiente de Abraham. Déjeme leer la nota ahí. Se refiere a su humanidad. Lo que él hizo y fue la manera como sería realizada la redención. El 17. Por lo cual debería ser en todo semejante a los hermanos. O sea, tenía que tener la naturaleza nuestra de Cristo para redimirnos, hermanos. Porque Jesucristo en su estado glorificado no podía morir. Jesucristo, como Él era antes que él se manifestara como hombre físico, Él es igual que Dios. No podía morir Jesucristo en su cuerpo glorificado. Entonces Él tenía que tomar un cuerpo semejante al de nosotros para poder derramar su sangre y morir, si no, no podía. Y vencer la muerte por nosotros. Cristo no hizo nada por motivos egoístas ni para Él mismo. Cristo murió en la cruz de Calvario para usted y para mí, para darnos vida eterna, lo cual merece toda la honra y la gloria del Señor en esta mañana por ello, hermano. Porque no tememos la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos la promesa de Dios, que al cerrar nuestros ojos aquí en esta tierra, aparecemos en su presencia. Ahora, no sea parte de Dios, no ande practicando el pecado, no ande alejándose de las cosas de Dios, no ande viviendo como mundano, porque si usted muere, solamente Dios sabe si usted se puede ir al cielo o no. Yo no creo que se vaya, pero porque el que esté practicando el pecado en el día de la muerte no se va a salvar. Así es de que no tome el servicio a Dios a la ligera. No lo tome como algo ligero. Tómelo como algo serio. El 18, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es de que todas las victorias de Cristo, hermano, todos los triunfos de Cristo los hizo por nosotros. Amén. Y en Cristo Jesús tenemos nosotros potencia para resistir los ataques del enemigo, las tentaciones del enemigo, hermanos. Ya acabamos el capítulo 2, para la otra semana empezamos el capítulo 3. Pero en esta mañana, hermanos, hay promesas de Dios para nosotros, pero son condicionales. Él nos ofrece vida eterna, pero es condicional. Tenemos que aceptarle como Salvador. Tenemos que despojarnos de aquellas cosas que a Dios no agradan, hermano. No podemos irnos al cielo practicando el pecado o viviendo en pecado, hermano. No podemos, hermano. El Señor nos ama. El Señor dio su sangre por nosotros, dio su vida. Más adelante vamos a estar viendo esas cosas más detalladamente en Hebreos 10. Pero ¿quién le garantiza a usted, hermanos, el día de mañana? ¿Quién me garantiza a mí el día de mañana? Fuera de Cristo no hay futuro. Bueno, hermano. Fuera de Cristo le espera la muerte eterna, a la gente la condenación eterna. Esos cristianos que andan ahí viviendo a medias, a como les da la gana, viviendo juntos sin casarse, que dicen que son homosexuales, que Dios así los hizo, que Dios así los acepta. Esa gente que anda ahí emborrachándose, ahí anda en los bailes, en las cosas del mundo, ven películas que a Dios no agradan. Todos estos cristianos, hermano, están viviendo una vida muerta, descuidada. Y las promesas de Dios son hermosas, pero son condicionales, en que seamos obedientes.
El pueblo de Israel salieron casi 2 millones de personas de Egipto, hermano. Y Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a sus padres que les iba a dar una tierra prometida donde podían habitar ellos y vivir ellos en la tierra prometida, hermanos. Pero ¿no le da a usted tristeza que no todos lograron llegar? Porque aún Dios, después de haber escogido al pueblo de Israel, haberlo sacado de Egipto con tantos milagros y maravillas, les prometió una tierra prometida para llevarlos a vivir allá. Pero el pueblo se rebeló, se apartó de Dios, hicieron un becerro, lo adoraron. Hicieron enojar a Dios, hermano. Que siendo escogidos para ser libres de Egipto, habiendo escuchado Dios su clamor de sacarlos de la esclavitud de Egipto, los vino a guiar a una tierra prometida. Pero se rebelaron contra Dios en sus razonamientos, empezaron a practicar cosas que a Dios no agradaban, y Dios se enojó con esa generación y dijo a Moisés: voy a matar a todos los de 20 años para arriba, los voy a matar, van a morir, los voy a traer en el desierto hasta que esa generación muera. Ahora, salieron de Egipto esa generación, tenían sus 20, 30 años, 40 años cuando salieron de Egipto, esa generación, los hombres y las mujeres. Entonces, 40 años en el desierto. ¿Cuánto es una generación? 80, 90, 100 años. Y Dios tuvo que traer los otros 40 años extra ahí en el desierto para que esa generación se muriera. Y la Biblia nos dice, hermanos, Judas, Pablo nos dice que ellos fueron ejemplo para nosotros. Sodoma y Gomorra, el diluvio en los tiempos de Noé, el pueblo que pereció, que habiendo salido de Egipto con la promesa de llegar a la vida eterna, no llegaron por su incredulidad, hermanos, porque optaron en vivir a su manera y no para agradar a Dios. Y no podemos desobligar esa gracia de estos días. No crea usted que porque estamos bajo la gracia que podemos seguir viviendo como nos dé la gana, a nuestro antojo y esperar ir al cielo, hermanos. Por eso tenemos que tomar en serio la palabra de Dios, nuestro caminar con Él. No busque riquezas, no busque prosperidad, no busque éxitos, no busque lo de este mundo, busque lo de arriba. Vamos a buscar lo eterno, que eso no perece. No hagamos tesoros en la tierra, como dice el Señor, hagamos en el cielo. Porque nuestra vida eterna, hermanos, es la mejor. Esta vida pasajera, ¿qué tanto hace que andaba yo ahí dando lata en el barrio 8 años, hermano? Dando lata ahí cuando era jovencito. Y ya casi llego a 60. Tengo 55, ya mero me voy, hermano. Amén. Pero llevamos la gloriosa esperanza de la vida eterna. Amén. Por eso esto de predicar el evangelio, hermano, de enseñar la palabra expositoriamente, es para animarnos a seguir adelante fiel a Dios. Amén. No busque una iglesia que le da por su lado, hermano. No busque una iglesia que le habla suavecito y bonito todo el tiempo. Busque una iglesia que lo mira a los ojos y le dice: te amo, hermano, pero estás en pecado, hermano. Te amo, pero tienes que casarte, hermana. Te amo, hermano, pero tienes que dejar el homosexualismo. Te amo, hermanita, pero tienes que dejar el lesbianismo. Hermano, te amo, pero tienes que dejar el adulterio. Joven, te amamos, pero jóvenes les amamos, pero tienen que dejar la fornicación. Tenemos que predicar el evangelio que salva, hermanos. El evangelio verdadero. Amén. Pablo nos habla muy claro aquí, hermanos. Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Tomemos ventaja de eso, hermano. No vaya a ser que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que empezando por buen camino y siendo parte de la herencia de la promesa de Dios, no la lograron, hermano. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros en este pleno año 2021. Podemos desobligar nuestro caminar con Dios, podemos desobligar el servir a Dios, la fidelidad a Dios, y suena la trompeta y no nos vamos, pensando que estábamos listos, nos quedamos aquí. Dios nos ayuda, hermano, que por su gracia podamos estar preparados cuando esa trompeta suene, o si hoy dejo de existir yo. Hoy me voy a su presencia. Pero la eternidad es buena, hermanos. Tenemos hermosas promesas. Son condicionales. Aceptar a Cristo, andar en obediencia a su palabra, andar en su voluntad, hermanos, para poder obtener la vida eterna si somos fieles hasta la muerte o hasta el día del arrebatamiento. Amén. Este ha sido el estudio, hermano, en el capítulo 2 del libro de Hebreos. No todo el tiempo acabamos un capítulo en cada programa. A veces hay programas que duro 2, 3 domingos para acabar el capítulo. Depende del tema que estemos hablando ahí, depende de los detalles. Amén.